No teman a las cremalleras, son inofensivas. Las cremalleras son una de esas cosas que dan respeto en el cuarto de costura. Yo recuerdo tener auténtico pavor a la hora de coserlas, sobre todo cuando me estaba haciendo el vestido de novia y no tenía ni idea de cómo hacerlo. Pero con las herramientas adecuadas y con paciencia se pueden coser fácilmente y quedan muy bien. Las cremalleras normales tienen los dientes hacia afuera, se ven y pueden tener diferentes acabados. Estas normales te sirven para cualquier cosa, desde faldas, pantalones, y después hay otras con dientes metálicos que son más bonitas, más vistosas. Hay unas más duraderas para vaqueros, por ejemplo, pero hay otras que quedan muy bien, le dan un toque muy chic a vestidos o faldas, por ejemplo. Yo utilicé esta normal en esta falda y después también, por ejemplo, utilicé una metálica en un mono que le da un toque divertido y diferente. Si les está gustando el vídeo y les parece interesante, suscríbanse, que subo 2 vídeos semanales y así no se pierden nada. Y para coserla, por supuesto, necesitas un pie de cremallera. Las máquinas de coser traen pies de cremallera, pero la mía, por ejemplo, me trajo el pie solo hacia un lateral. Entonces, cuando vas a coser hacia el otro lado, la cara de enfrente de la cremallera es un poco rollo, porque a veces tienes que maniobrar, a veces no ves lo que estás haciendo y suelen quedar torcidas, o a mí me quedaban torcidas. Entonces, lo ideal es cogerse un pie doble, es decir, que tiene hacia los dos sentidos, para que puedas coser ambos lados de la cremallera con comodidad. Ejemplo práctico: tengo estos trozos de tela para coser la cremallera beige, la que es vista, así que imaginación al poder. Imagínense que estos son, por ejemplo, panel delantero y trasero de una falda, y vamos a coser la cremallera por un lateral. Imaginación al poder aquí, ¿eh? Y el primer paso para coser nuestra cremallera es ignorarla. Vamos a coser nuestros dos paneles cara sobre cara, dejando bastante margen de costura. Confíen en el proceso. Una vez cosido, vamos a abrir esta costura con la plancha para que quede bien planita, y vamos a colocar la cremallera en medio, asegurándonos de que está bien centrada. Para ello voy a ir colocando unos alfileres y después se puede o no hilvanar a gusto del consumidor. Pero en esta la verdad es que es bastante fácil y pueden pasar con alfileres. Pero bueno, vamos a hilvanar. Ahora, con el pie de cremallera colocado, vamos a empezar a coser dejando la cremallera en el lado que no estorbe, sin necesidad de abrirla ni nada por el estilo. Y cambiando ahora el prensatelas hacia el otro lado, podemos coser el lado contrario de la cremallera, el lado de enfrente, sin que nos estorbe también. Vamos a darle ahora unas puntaditas de refuerzo en la parte de abajo. Pero Irene, esto está aquí ahora atrapado. No se preocupen, porque aquí es cuando entra el descosedor. Con mucho cuidado vamos a ir ahora descosiendo la primera costura que hicimos, utilizando la parte que tiene el protector, metiendo esta parte del protector, no sea que rajemos todo. Entonces, desde el final de la cremallera hasta arriba, hasta el principio, vamos a abrir esta costura para dejarla salir. Y en la parte alta, para rematarlo, si hay vistas o si vamos simplemente a doblar la tela, se puede hacer sin problema, teniendo cuidado con dejar el margen de costura hacia adentro también, para que no se vea nada. Y para terminar la parte alta, plegamos la cremallera, pero para que no queden picos, porque si no queda toda esta tela aquí encima, la plegamos hacia abajo,
Así de esta manera queda un ángulo recto y podemos doblar la parte de arriba o la vista, si la tuviéramos, para terminarla. Bueno, este es por ejemplo mi lateral de falda o pantalón con cremallera normal que funciona perfectamente bien. Quedan muy bonitas, a mí me gustan mucho también, no las veo feas que se vea una cremallera y mucho menos si tienes una metálica que le da un toque divertido a la prenda. Y aparte de eso, con la solapita queda ideal porque ya te queda rematada, puedes hacer este método para cojines, para cualquier cosa que se te ocurra, siempre va a quedar bien. Las cremalleras invisibles no son para nada tampoco difíciles y lo que hay que tener en cuenta es el pie que utilizamos. Yo antes utilizaba el de cremallera invisible pero metálico y después el año pasado empecé a utilizar el de plástico y me va mucho mejor con el de plástico. El metálico tiene los canales para que se metan los dientes de la máquina, de la cremallera, pero no son tan profundos y a veces se mueve. Sin embargo, en el de plástico los canales están mucho más marcados y queda más encajada. Entonces a mí me resulta mucho mejor con esta. Y vamos a hacerlo ahora. Y un truco muy bueno para empezar a coser la cremallera invisible es plancharla para así aplanarla, aplanar este rizo que tiene y que la aguja se meta bien ahí dentro. La cremallera invisible la vamos a colocar abierta sobre el derecho de la tela, simplemente puesta. Y después lo que vamos a hacer es retorcerla, es decir, vamos a girarla de manera que los dientes queden hacia adentro de la tela y no en el borde. En el borde tiene que quedar el otro lado de la cremallera. Y si tenemos dudas, lo que podemos hacer es doblarla de manera de cómo quedaría, hacer como si fuera un vuelto para asegurarnos de que está bien. Y a la hora de coserla, simplemente teniendo en cuenta dónde está el canal, la cremallera se mete en ese huequito y no tiene problema. Y podemos incluso abrirla para que entre bien el hilo y quede bien cosida. Y para rematar la parte de arriba vamos simplemente a doblar la tela cara sobre cara y coser del mismo modo. Ahora vamos a ciegas porque tenemos una tela por encima, pero no es problema porque la cremallera se mete igual, no le molesta la tela y podemos coser sin problema. Y al darle la vuelta se ve perfecta. Fíjense que la tela es negra y la cremallera la cogí blanca adrede para que vean que puede quedar perfectamente invisible. Si cogen una cremallera del mismo color, incluso mejor por supuesto. Y funciona perfectamente. Esto puede ser un lateral de un vestido como este que llevo puesto, un pantalón, una falda, no van a tener problemas a la hora de coserlo. Y con esos truquitos, por ejemplo el de la plancha y también teniendo cuidado del pie de cremallera que utilizas, queda ideal. Al final no hay que tenerle miedo a las cosas, quedan fantásticas, solo exigen un poquito de calma, de paciencia, por supuesto la práctica ayuda, pero para ello no hay que tener miedo y hay que coger las cosas con ganas. Así que ya saben, no se olviden de suscribirse, les dejo una lista de reproducción de cremalleras y nos vemos la semana que viene.